cierto, cierto, qué rico el puente. A mí me encantan los puentes. Lo malo del martes, cuando ya todo vuelva a la normalidad. Ay, qué duro. Bueno, en esta mañana yo vengo a hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón. Primero voy a empezar por el principio. El pastor se fue el miércoles de viaje y me dice: Paola, tienes que predicar el domingo. Y yo, ¿qué? No, yo no puedo. Tengo una semana ausente en la oficina, estábamos por fuera. Yo tengo trabajo, Salomón se va de viaje de 15, tengo a los niños que si no, entonces ¿cómo hago para multiplicarme en el atraso? En el atraso que tengo en la oficina, el niño, el despacho, todo. No, yo no voy a predicar el domingo. Así quedamos. Bueno, de pronto me llama el viernes a las 4 de la tarde. Ni siquiera me llama, me escribe al WhatsApp: Paola, el Espíritu Santo me ha dicho que tienes que predicar el domingo. Se podrán imaginar yo cómo terminé mi semana. De ahí para adelante, yo no supe qué más. Yo empezaba y miraba los números, revisaba y yo decía, no veía nada. Literalmente no veía nada de lo que tenía en la mesa. Señor, tú no me puedes hacer esto. Cuando el Espíritu Santo habla es porque ya me habló a mí y me va a reconfirmar en otro. Pero no es que le vas a hablar primero a él y yo no estoy escuchando nada. Todavía le escribía: no lo voy a hacer. Busca otro, no lo voy a hacer. Este aparato me tiene para allá y para acá. Busca otro, no lo voy a hacer. Y era una negación. Y el Señor me dice: ¿tú te acuerdas hace 8 días cuando estabas en la adoración y me dijiste, Señor, úsame? ¿Tú te acuerdas? Y yo decía, no, pero qué respuesta tan rápida. Dios mío, no había visto una respuesta tan diligente, tan rápida cuando estaba diciendo. No, sí que tengan cuidado con lo que le piden al Señor. Tengan mucho cuidado, porque Él actúa cuando quiere, en cuestión de minutos. Y yo decía, Señor, pero es que yo no esperaba que la reacción fuera tan rápida. Yo esperaba un entrenamiento, yo esperaba que de pronto me lo fueras diciendo poquito a poquito, no en 24 horas. Esto me está molestando. No en 24 horas ver cómo desarrollo yo toda una prédica. Y empiezo yo, porque soy de la vieja guardia, con bloque en mano. Brum, escriba, arranque hoja, así me fue medio bloque. Todavía ayer, a las 6 de la tarde, no tenía nada. Tenía tanto y no tenía nada. Y yo decía, pero Señor, si esto viene de ti, ¿qué pasa? ¿Por qué no logro que nada me satisfaza de lo que estoy escribiendo? Nada me está llenando. Entonces me contesta Dios: ¿por qué me preguntas eso? Habla de lo que tú vives. Habla de tu experiencia. Habla de tu testimonio. Habla de tu vida conmigo. ¿Cómo caminas conmigo? Y ahí fue a las 6 de la tarde de ayer que empecé a realmente elaborar mi prédica. Y hoy vengo yo a hablarles de un tema que a mí realmente me apasiona. Lo vivo, es mi día a día. Siembra y cuida tu cosecha. Ese es el título de la prédica de hoy. Siembra y cuida tu cosecha. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Wow. ¿Cuántos aquí están esperando su cosecha? Levanten la mano. Uy, poquitos, el resto está todo satisfecho. No creo. Yo creo que aquí todos siempre esperamos algo. Pero si nos preguntamos qué es una cosecha, qué estamos sembrando, cuál es tu siembra, dónde estás sembrando,
¿Estás sembrando en tierra fértil? Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de cosechar. Una definición básica de sembrar: siembra, plantar lo que quieres recibir. Por lo tanto, la cosecha es lo que recoges de la siembra. Básica la definición. Todos entendimos eso, hasta un niño de 6 años. Cuando tú siembras en la visión de otros, en la necesidad de otros, y dejas al lado tu ego, tu entorno, es cuando tú empiezas realmente a ver lo que es la bendición del Señor. Esa semilla siempre dará su fruto. Pero sembrar, no hablemos solo de dinero. Tú siembras en oraciones, tú siembras en tiempo, tú siembras en servicio. Todas esas cosas son semillas. Tú siembras en acciones, tu actitud hacia el prójimo, tu actitud hacia el que te acerca, al compañero de trabajo, que de pronto es nuevo y no sabe lo que está haciendo y viene a preguntar, tú dices, ahí viene el nuevo. Qué pereza yo tener que explicarlo otra vez. Ahí estás sembrando. Y creemos muchas veces que la semilla da su fruto inmediato. O sea, que la tiramos, ¡prum!, y salió la matica. Eso no funciona así. Lamento decirles que eso no funciona así. Hasta los campesinos, cuando van a sembrar, tienen que arar la tierra, coger las semillas buenas, regar la semilla, esperar que llueva, el cambio de luna, todas esas cosas que ellos tienen en cuenta a la hora de sembrar su semilla, abonar la tierra. No fue que sembraron y salió el árbol frondoso y enseguida van y venden y recuperan lo que sembraron, ¿no? Es un proceso, como con los hijos. Los hijos están en nuestro vientre, mujeres, 9 meses. 9 meses cargamos ese fruto. 9 meses. Cuando nace, dependen al 100% de papá y mamá. Después son niños, después adolescentes, después adultos, y así sucesivamente continúa el ciclo en la vida. Es un proceso. Es un proceso. Entonces todo, absolutamente todo en la vida, es una siembra y una cosecha permanente. Y siempre, siempre en la vida, todo lo que tú vas a sembrar, para bien o para mal, va a dar su fruto. Y lo vamos a recoger. El tiempo de calidad que tú le dedicas a tus hijos será el mismo cuando tú estés viejo, que ellos van a dedicarte a ti, porque eso fue lo que sembraste. El tiempo de amor, el amor que tú le entregues a tus padres en vida, será lo que vas a recoger por parte de tus hijos. Si cuidas a tus seres queridos, el día que necesites que alguien cuide de ti, siempre vas a tener a alguien. Si ves una película inadecuada o una imagen inadecuada, eso también dará su fruto. Si comes muchas hamburguesas y chocolates, eso también da fruto. Eso es ley de vida. El tipo de siembra siempre, siempre lo vas a escoger tú. Lo que tienes que saber, qué semilla vas a escoger, dónde la vas a plantar y si esa semilla va a edificar tu vida y te va a ayudar a prosperar o si simplemente va a truncar el camino y se va a volver una maleza. Yo les voy a hablar de un testimonio mío, algo muy mío. Cuando el Señor me llamó a servir en el ministerio de niños, porque fue una orden de Él, no fue que un día yo amanecí y dije, ay, hoy voy a servir. No, el Señor te habla. Habla a tu corazón. Para los que no oyen la voz audible de Dios, porque hay unos que la escuchan de manera audible, como los profetas, hay otros que el Señor simplemente nos hace redarguir. ¿Cierto? Amén. Ok.
Y cuando yo empecé en el ministerio de los niños, yo quería tener otro bebé. Después de Jacob, yo siempre quise tener otro bebé. Y pues ya mis 3 doctores me habían dicho que no podía tener más hijos, que eso era imposible. Simplemente decidí soltar. Y un día hice un pacto con Papito Dios y le prometí al Señor, Señor, si tú me regalas otro bebé, porque el pastor quería niña, yo simplemente pedía otro bebé. Si tú me regalas otro bebé, no importa el sexo, yo siempre voy a servir aquí. Y estos niños van a ser para mí como mis hijos. Y yo voy a enseñarle a ellos de lo que tú me has enseñado a mí, maternidad. Yo voy a cogerlos como a mis propios hijos. Los voy a formar en tu palabra como lo haría con los míos propios. Había una niña que me decía mami. Se podrán imaginar todo lo que yo sentía por dentro. Y ahí quedó. Y de pronto un día, porque yo creo que de pronto hay algunos presentes, el pastor dice en el púlpito que yo estoy embarazada. La primera que abrió los ojos así fui yo. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, el pacto no fue lo que vino a mi mente. Lo que vino a mi mente fue, porque yo ahí no vi al profeta, quiero serle honesta. Yo veía, era mi esposo. Yo decía, ¿cómo está diciendo eso? ¿Cómo va a decir eso en frente de tanta gente cuando ya eso es algo que yo solté, que pasé la hoja y que de pronto lo que el Señor decía para mi vida era, el hijo que no te doy, aquí te estoy dando miles en este ministerio. Entonces yo decía, no puede ser. No, tan es así que él me dijo cuando terminamos el servicio, ¿ya te hiciste la prueba de embarazo? Yo dije, no, yo lo que hice fue bajar a organizar mi servicio de niños. Yo misma me asustaba de pensar en tener que hacerme la prueba de embarazo. Y no porque no le creyera a Dios, porque yo sé lo milagroso que es el Señor y toda mi vida ha sido milagro tras milagro. Yo todos los días tengo un testimonio de vida, de que el Señor es el que me sostiene. Y salimos a almorzar, yo sin comprar la prueba. Todavía cuando llegamos del almuerzo, cuando íbamos camino a la casa, le digo yo, pasa por una droguería. Pero con todo y eso, la pruebita quedó ahí encima del lavamanos. No la decía. Obviamente, son confrontaciones internas. Todos tenemos carnecita por dentro y nos da susto. Y nos da susto. Y cuando me sale positivo, yo decía, Dios mío. O sea, yo lloraba de la alegría, no sabía si brincar, no sabría, porque era algo que ya yo, en mi panorama de vida, no estaba. A la semana de eso, de pronto me dice mi esposo, gorda, ¿cuál fue el pacto que tú hiciste con Dios? Yo abrí los ojos así porque esto fue algo mío con el Señor. Lo que tú haces con el Señor es algo tuyo personal. Tu vecino no tiene por qué saberlo. Porque así como lo sabe tu vecino, también lo conoce el diablo. Los pensamientos es lo único que él no puede leer. Entonces, yo cuando quiero algo con el Señor, intimido con Dios. No busco más nadie, ni busco a la vecina. Oye, imagínate que yo le prometí a Dios que si me daba esto. No. Lo hago yo con el Señor, en mi intimidad. Y cuando Él me dice a mí eso, yo abro mis ojos y digo, ¿por qué? O sea, como si supiera, como si yo no supiera de lo que Él estaba hablando. Me dice, porque el Señor me dijo que te preguntara. Para que ustedes vean el poder de Cristo. Y le conté. Entonces no es porque Él sea pastor o porque, no. A todos el Señor nos habla.
A todos el Señor nos responde. Pero es que nos tenemos que esforzar un poquito. Tenemos que morir a nuestra carne, servirle a Él, darle a Él. Cuando digo darle a Él y servirle a Él es dar de lo que tenemos a otros. Si tú estás esperando en Dios, ¿cuál crees tú que sea la respuesta? Siembra en Él. Siembra. Eso es un negocio seguro. ¿Por qué utilizo este lenguaje? Porque yo soy negociante. Eso va en mi esencia. Corre por mis venas. Y yo permanentemente vivo pactando con el Señor. Permanentemente. Siembra con tu tiempo, sirve en la iglesia, ayuda a un vecino, a un compañero en el trabajo. Siéntate con tus hijos. ¿Cuántos nos llegamos cansados muchas veces? Porque a todos nos ha pasado del trabajo. Mami, que no he hecho la tarea. A uno le provoca, todo se le revuelve por dentro, ¿sí o no? Y en vez de uno sentarse y explicarle, papito, vamos a hacer esto. No, lo que va es el regaño. ¿Cómo es posible que todo el día y no hayas hecho la tarea que estabas haciendo? Porque uno viene cargado. Entonces, eso es lo que nosotros esas son nuestras acciones a tener en cuenta. Pongo el ejemplo de los hijos porque es mi día a día. Uno siembra de lo que el Señor a uno ya le dio, no de lo que va a recibir. ¿En qué eres bueno? Piensa, ¿en qué eres tú bueno? Por ejemplo, yo sé que tú eres bueno en finanzas, Jimmy. ¿Hay alguien que lo necesite, está formando un negocio y no tiene claro eso? Sirve a otro en ese aspecto. Si lo tuyo es pintar, de pronto hay un amigo que se está mudando, sirve, ayúdale a pintar la casa. Hay muchísimas cosas en las que podemos ayudar a otros, no solamente dentro del servicio de la iglesia. Hay muchas formas de servir a otros. Hay muchas formas de que el Señor vea que estamos trabajando para su reino. ¿Qué esperas del Señor? ¿Qué esperan ustedes del Señor? ¿Un trabajo? ¿Una pareja? ¿Una casa? ¿Un negocio propio? ¿Un hijo? ¿Una familia? ¿Recuperar tu hogar? El carro de tus sueños, porque todos no tienen los mismos sueños. Todos no tienen las mismas necesidades. Cuando alguien pide por salud, otros están pidiendo por algo material. Y eso no es malo. Nadie ha dicho que sea malo. Las necesidades son diferentes porque todos somos diferentes. Cuando usted hace algo para el Señor, cuando usted ofrenda, cuando usted sirve, les hago la pregunta, ¿ustedes esperan algo a cambio? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, si usted no espera nada a cambio, está matando su fe. Ay, pastora, ¿cómo dice eso? Sí, claro, la está matando. Voy a preguntarles, ¿qué es la fe? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra vez porque no entendí. ¿Qué es la fe? Ok. Y si nosotros estamos sembrando y lo hacemos por fe, otra vez, ¿qué es la fe? Ok. Entonces yo siempre debo esperar algo del Señor. ¿Cierto? Así yo no quiera. Así yo diga que no estoy esperando ni buscando nada a cambio. Lo voy a recibir. Estoy sembrando. Y estoy sembrando en tierra fértil.
lo voy a recibir. No es una opción. Lo voy a recibir. Les voy a poner un ejemplo. Cuando, como les dije, yo soy negociante y me gustan los bienes raíces. Aparte del trabajo. Me gusta comprar. Es algo que yo tengo pensando en mi vejez. Soy un poquito meticulosa, organizada, cuadriculada, todo eso. Soy totalmente opuesta al pastor. O sea, somos agua y aceite. Yo creo que sí, tengo que hablar, esa es la realidad de mi vida. O sea, yo no me paro aquí a decir mentiras. Y yo creo que por eso es que nos complementamos. Así como dice él que yo soy su polo a tierra. Y cuando yo tengo un apartamento que me desocupan, porque los desocupan, desafortunadamente, ojalá yo tuviera el inquilino toda la vida hasta que yo me muriera, pero no, los desocupan. Yo hago en silencio un pacto con Papito Dios. Y simplemente le digo, Señor, no te voy a dar ni el 10, ni el 1, ni el 2, ni el 3. El primer arriendo es tuyo. Eso lo hago yo. Eso no quiere decir que salgan ustedes a hacerlo. Eso lo hago yo. Activo mi fe. Cuando yo lo arriende, el primer arriendo es tuyo. Y no me pregunten cómo. Pero a los 15 días el apartamento que tenía 4 meses desocupado, se alquiló. Amén. Entonces, ¿cómo no voy a creerle yo a Dios si yo lo veo en mi día a día? ¿Que tengo problemas? Sí, yo pienso que todos los tenemos, si no, no estaríamos vivos. El día que dejemos de tener problemas fue porque ya nos metieron en el hueco. ¿Cierto? Entonces, pero eso es algo que yo hago con el Señor. Aprendan en su intimidad a ser partícipes al Señor en sus negocios, en su relación de pareja. Aprendan a involucrar al Señor en su día a día. Yo doy el arriendo. Ustedes pueden empezar con el 1%. Si se ganan 100, ¿sabes qué, Papito Dios? Yo te voy a dar 1000 de esos 100. Y así. Eso de que yo hago algo para el Señor sin esperar nada a cambio, eso es mentira. Eso no existe. Es que yo creo, como dice el dicho, uno no da puntada sin dedal. ¿Sí o no? En todo en la vida. Si yo quiero conseguir que mis hijos se formen, yo tengo que enseñarlos de gastarme dándole, para que el día de mañana sean niños de bien. No puedo pretender que simplemente porque yo les dé una charla motivacional, el niño me salga educado. Eso es de día a día, a día a día. Si yo quiero conseguir un negocio, tengo que luchar por el negocio. No es que, hoy estoy cansado y no me levanté. No. No es fácil. No es fácil. Pero cuando uno está esperando en el Señor, el fruto y la recompensa lo valen. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cómo es? ¿Lo creen? Entonces vamos a ponerlo en práctica. Lo que pasa es que hay muchos que piensan y hoy se levantan y dicen, definitivamente no puedo más. Estoy cansado. No puedo más. Estoy aburrido. No veo resultados. Oro. No pasa nada. Y entonces deciden empezar a actuar en sus fuerzas. Y ahí es cuando, ¡pum!, el Señor se aleja y nos deja solitos.
¿Por qué? Porque lo hicimos a un lado, rompimos la sociedad que teníamos con Dios. Si tú no quieres estar con el Señor es educado y Él respeta. Simplemente se hace a un lado. A Él no le agrada que nosotros lo hagamos a un lado, porque ponemos en riesgo el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Y cuál creen ustedes que es ese propósito de Dios para nosotros? Bendecirnos, ¿qué más? Ese es el propósito del Señor. Bendecirnos. Todos los días. Los problemas siempre van a estar, pero el Señor siempre va a mandar la provisión. Uy, qué pocos amén escuché, como que nada más a uno se las manda. Siempre está la provisión. Y no es que nos quedemos hundidos en el problema, pero hasta que tú no estés preparado y realmente hagas el compromiso con Dios, Él no te puede dar más. No porque no quiera, es porque no estás preparado para recibirlo. Y lo único que va a hacer con eso es dañarte. Eso es lo único que va a conseguir el Papá Dios. Y Él nos ama tanto que simplemente espera. ¿Qué estás haciendo para Dios? Hazte la pregunta. ¿Qué estás haciendo aparte de quejarte? ¿Qué estás haciendo? No te falta dónde dormir. No te falta dónde qué comer. Muy seguramente o hay un abanico o hay un aire. ¿Cierto? Con todo el calor que hace. Hay televisión. Y no he visto el primero que no tenga celular. ¿Cierto? Amén. Entonces, no está tan grave. ¿Qué estás haciendo? Que está troncando la bendición. ¿Qué estás haciendo? El Señor dice, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. Básico. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si tú eres infiel con lo que a ti no te pertenece, porque es que no te pertenece, con lo ajeno, ¿cómo pretendes que el Señor te dé más? No te lo has ganado. ¿Cómo pides más? Cuando yo me casé, pues mi esposo viene de una casa evangélica, entonces la crianza de él fue diferente a mi crianza. Yo lo acompañaba todos los domingos al servicio, porque lo acompañaba. Y yo veía que antes de salir al servicio, él sacaba su sobre, que no era un sobre flaquito. Yo no veía lo que echaba, pero sí podía ver el grosor del sobre. Y yo decía, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es posible? Ustedes saben que cuando uno se casa, tiene un presupuesto. Siempre uno tiene un presupuesto, porque uno no puede desajustarse el presupuesto para vivir. Pero recién casado es cuando uno más tiene el presupuesto apretado. Y más si hay uno solo que está trabajando en la casa, porque nada más trabajaba él en ese entonces. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible? Yo no puedo, tenía una barriga de Isaac así de grande, porque Isaac fue un bebé gigante, pesó 10 libras y media y midió 56 centímetros. Usó ropa de 3 meses. O sea, yo literalmente caminaba así.
así. Y ustedes saben, las mujeres, cuando estamos embarazadas, ese calor que sentimos, que no lo resistimos. Es algo que el aire está prendido y uno dice, no sirve, no se siente. ¿Sí o no? Y yo no podía prender el aire acondicionado de día. ¿Qué tal? Porque nos salíamos del presupuesto. En ese entonces me acuerdo yo que pagábamos 70,000 pesos de luz y eso era algo exorbitante. Acuérdense que la luz en ese entonces era mucho más cara que ahora. No había inverter, la nevera consumía el triple. El aire se lo prendía uno, eso era el 50% más de lo que consume ahora. Entonces no podía darnos el lujo de pagar más de 70,000 pesos. Y él se levantaba en la mañana, por ese entonces salía madrugado, se levantaba en la mañana y ¡prum! Apagó el aire. Dios mío Jesús. Y quiero que sepan que yo con esa barriga tuve problemas con el ciático, con el nervio. Entonces a mí me tocaba estar mucho tiempo recostada. Entonces imagínense, el calor del cuerpo, ese poco de aceite que uno se embadurna y que para que no le salgan estrías. Todo eso. Y en ese entonces no son los aceites que consigue uno ahora. Son modernos, todo eso. No, era ese aceite de almendras inmundo que vendían en la droguería Juliao. ¿Qué es eso? No había más nada, no había nada. O sea, no era que tuviéramos opción, era eso o eso. Y vaselina, porque me acuerdo yo tanto. Échate el aceite de almendras con vaselina y eso no te sale ninguna estría. Y yo, mamá primeriza, me embadurnaba, que mejor dicho, si ponía un huevito ahí, ¡prum!, se freía automáticamente. Y entonces, les sigo contando la historia. Mi abuelita me regaló un abanico, así, de los que son paraditos, no el redondito, que echa vientico, sino el que es paradito, que hace así y no echa para ningún lado. Y con ese abaniquito era que yo me refrescaba en el día. Y cuando yo la acompañaba en la iglesia, yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? O sea, ¿qué es esto? Porque es que yo en mi casa no vi eso. Yo vi en mi casa lo que es la ofrenda. Eso sí me lo inculcaron en la casa. Acuérdense que yo crecí en un hogar católico. La ofrenda me la inculcaron, pero también me inculcaron la limosna. Íbamos a la iglesia y lo que primero que decían era, ahí viene la limosna, tome para que dé la limosna en la iglesia. Entonces, yo veía en las ofrendas que mis abuelos ayudaban al asilo, a la que quedaba viuda en el pueblo, a las hermanas, a las monjitas. Eso siempre se mandaba plata para el pueblo. Y a todo el que se aparecía a la hora de almorzar, siempre, no me pregunten cómo, había un plato de comida. Siempre. Porque a toda hora se presentaba alguien a almorzar. Esa era una costumbre vieja. El primo, el tío, la tía que venía del mercado a mediodía y no llegó a la casa, sino que llegó fue a la casa de nosotros. Eso fue lo que yo vi. Y yo no entendía el por qué mi esposo sacaba ese sobre y lo llevaba a la iglesia. Un día le pregunté, Gustavo, ¿cómo es posible que yo con esta barriga no pueda prender el aire? Que me estoy ahogando y tú me digas que no podemos subirnos del presupuesto y yo te veo sacar ese sobre todos los domingos. ¿Y qué creen que me contestó? Nunca cuestiones lo que le doy yo a Dios. De ahí proviene la bendición. Amén. Pero seguía sin entender. Quiero ser clara, seguía sin entender. Simplemente empecé, respeté porque ya yo sabía que por ahí no me iba a poder meter.
Eso era una batalla perdida. Un día yo estaba atravesando una situación financiera difícil y yo sentí en mi corazón, a mi corazón, una vocecita que me decía, pruébame. ¿A qué le tienes miedo? Pruébame. Entonces, vuelvo y les repito, volví y hice una negociación con Papito Dios. Está bien, Señor. Yo voy a darte el 1% de lo que recibo. Mira qué miserable. El 1%. Y empecé a dar el 1. Y los números empezaron a subir. Entonces después fue el 2, después el 3, después ya el Señor no me tenía que decir, daba yo. Mejor dicho, dejé de contar. Ya a mí se me olvidó lo que yo entrego al Señor. No tengo un porcentaje. Porque he visto la bendición en mi vida. En todos los aspectos. En todos. Las ventanas se abren. La provisión está. Comience. No es difícil. Cuando vemos el 1% de 100,000, son 1,000 pesos. Usted va a dar de la bendición que ya recibió. Usted no va a dar de lo que no tiene. Usted separa de lo que ya el Señor le dio. Él no le va a pedir lo que usted no tiene. Él no le va a pedir que se endeude para darle a él. Él no trabaja así. Él te bendice y de esa bendición tú entregas. Y entre tú más entregues, vas a ver su fidelidad cuando es de corazón. Porque si yo entrego, reganadiente, y me toca, ya viene el diezmo, ya viene no, mejor no lo hagas. Eso no trabaja así. Mejor no lo hagas. Ven, escucha la palabra y vete. Pero quiero que sepas que no va a pasar nada. Porque Él pide todos los aspectos de tu vida: servicio, tiempo, ofrenda, diezmo. Él los pide todos. Él no te dice, si tú haces yo te bendigo porque tú hiciste este. No. Él reclama lo que es suyo y tú le perteneces a Él. Entonces, tú tienes que ser coherente con eso. ¿Cómo están tus diezmos? ¡Qué silencio! La bendición no es para el pastor. La bendición no es para la iglesia. Nosotros ya tenemos la bendición. La bendición es para ustedes mismos. No le pongas un número a tu diezmo. No utilices el 10. Es que es el 10. No. Empieza con el 1. Prueba al Dios. Pruébalo. Si es que Él lo está diciendo, pruébeme. Reta al Señor. Rétalo. Señor, ¿sabes qué? Yo del sueldo, yo te voy a dar todos los meses 1,000 pesos. Pero no juegues con el Señor. Si tú te comprometes a entregar esos 1,000 pesos, no le vas a decir después al Señor, no, Señor, es que me faltan 1,000 para el bus. El otro mes saco los 1,000. Eso no es fidelidad. Eso no funciona así. Entonces, ¿cómo vas a pedir más? Si hiciste un negocio con Él, lo involucraste en tu negocio, lo llevas de la mano en tu negocio. Y cuando ya viene la hora de la paga, le dice, no, este mes no te pago. Como un empleado.
Eso no funciona para Dios, ni para nadie. O ustedes trabajarían gratis, ustedes servirían. Pero yo quiero saber, levanta aquí la mano el que trabajaría gratis. ¿Mm? Eso no existe. Absurdo. Yo sirvo a Dios, pero no le trabajo gratis a ninguno. Solo a Él. Para su obra, solo a Él, a nadie más. Y sirvo en otros por direccionamiento de Él, porque Él mismo te pone a quién tienes tú que servir. No es que tú dices, va a ver, ¿quién será? Uy, el de la camiseta verde. No. Él mismo lo pone en tu corazón. Él mismo te dice. Acuérdense que el diezmo lo damos por lo que ya hemos recibido, no por lo que ya vendrá. El diezmo, grábense esto, es una honra de tus victorias pasadas que activa el éxito financiero para tu futuro. Amén. Repito, el diezmo es una honra de tus victorias pasadas que activa el éxito financiero para tu futuro. Lo vivo en mi día a día. El pastor y yo lo vivimos, porque quiero que sepan que yo sé que hay muchos que diezman como una sola casa, pero yo diezmo aparte, porque yo sé que la bendición es más grande. Y si lo puedo hacer, lo hago. Hay unos que creen que primero tienen que esperar a que llegue la bendición para darle a Dios. ¿Ustedes creen que les va a llegar algo? Siéntense, que les van a salir raíces esperando. Eso no funciona así. Por lo que somos bendecidos, entregamos. Activen el mundo espiritual. Actívenlo. Pruébenlo. Que yo les aseguro que es como cuando uno nunca en la vida de chiquito ha probado el chocolate. Y eso es como una adicción que uno se le genera. El primer bocadito, el segundo, y uno puede estar empalagado y es una necesidad de seguir dándole y dándole. Quítenlo de mi vista porque ya no puedo más. Es lo mismo. Prueben del Señor. Pruébenlo. Siéntanlo. Que después no van a poder vivir sin Él. Amén. Y ustedes saben por qué el diezmo no solamente activa las finanzas, sino que también activa todas las áreas de tu vida. ¿Saben por qué? Porque el Señor ve la obediencia. Y la prosperidad y el fruto vienen de la obediencia. Así como también la escasez y la miseria viene por desobedecer al Señor. ¿Ustedes se acuerdan lo de las murallas de Jericó? Yo creo que todos conocemos eso. De en las 6 vueltas y en la 7ª vuelta suenan las trompetas y ¡prum! Se abrió la muralla abajo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso es algo lógico? Vayan y denle vuelta al edificio a ver si algún edificio lo derrumban así, si no le tiran mortero y cosas de esas. Fue una instrucción de Dios. Fue una instrucción del Señor. Y al Señor le encanta que lo provoquen y hacer cosas locas, porque al Señor le gusta que los demás vean que la victoria es solo de Él.
que Él es el único que abre las puertas, que Él es el único que traspasa las montañas, que Él es el único que les muestra a ustedes que lo que era imposible es posible. Amén. Aquí todos conocen la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Génesis. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El Señor les dio un lugar hermoso, que era el Edén. Tenían agua si querían agua, una temperatura agradable, si hacía frío, el Señor nivelaba el clima. Tenían animales, tenían alimento. ¿Qué más podían pedirle al Señor? Y encima tenían el Espíritu Santo de ellos, el Espíritu Santo del Señor paseándose por el Edén. Convivía con ellos, interactuaba con ellos. Estaba la presencia del Señor. La podían ver. ¿Y qué decidieron hacer ellos? Quisieron coger lo ajeno, el árbol del bien y del mal, y desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados. ¿Cierto? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál fue la siembra de Adán y Eva? ¿Qué sembró Adán y Eva? Desobediencia. Eso fue lo que sembró Adán y Eva. ¿Y qué representaba, para los que no estuvieron en el primer servicio, y qué representaba el árbol del bien y del mal para Adán y Eva? Su diezmo para Dios. Eso fue lo que el Señor escogió para que fuera su diezmo. Un arbolito de toda la cantidad de árboles que podía tener el Edén. Un arbolito. Y no fue suficiente para ellos. Con Dios no se juega. El Señor es el dueño del oro y la plata. Porque lo que más nos cuesta es ese tema. Servir, decimos, ay, qué cansado estoy, pero bueno, vamos. Pero cuando nos toca en el bolsillo, no solamente de pronto con el Señor, en cualquier nivel. Va uno al supermercado y le subieron el arroz. ¡Ah! Dios mío, ¿cómo subieron el arroz? Enseguida. Eso no se queda uno callado. Es en cualquier nivel de nuestras vidas. ¿Cómo nos cuesta? Si eres fiel, yo siempre te voy a bendecir, dice el Señor. Todo lo que he dicho está escrito. Nada me lo he inventado. Todo lo pueden corroborar. El problema de nosotros, los hombres, a nivel generalizado, es que muchas veces el diablo tiene más fe que tú de lo que el Señor va a hacer en ti. ¿Y ustedes por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que el diablo tiene más fe a veces que nosotros mismos? Porque lo que Papito Dios dice que va a hacer, lo cumple. Y el diablo sí conoce a Dios desde siempre. Entonces tienen que estar pendientes cuando el diablo se empieza a manifestar entre ustedes. ¿Cierto? Porque eso quiere decir, ¿cómo se manifiesta el diablo? Creando dudas, temores, espíritu de cobardía,
ganas de rendirnos, ganas de sentir que ya no podemos más. Quiere decir que el demonio está preocupado cuando eso sucede. Y si el demonio está preocupado, es porque la bendición ya viene. ¿Cierto? Amén. Entonces tienen que estar pilas, 4 ojos. No dejar que el diablo los distraiga. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, dijo Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y como mis prédicas no son tan largas como las del pastor, termino con esto para que salgan temprano a almorzar. No se trata de dar para recibir, sino de sembrar para recoger. Detrás de sus asientos están los sobres. Vamos a recoger las ofrendas. Honren al Señor por lo que ya Él les dio. La bendición es para ustedes y de ustedes depende que esa bendición crezca. Muéstrenle fidelidad al Señor. Permítanle al Señor manifestarse en sus vidas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por poderte servir. Gracias, Padre, porque estás ahí para nosotros cada vez que te necesitamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres mi proveedor, porque eres mi consuelo, porque eres mi Padre. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. Gracias, Padre, por la provisión del día. Gracias, Padre, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestra salud, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque estar de la mano contigo, Señor, es el mejor negocio que pueda haber en este mundo. Gracias, Señor, por estar aquí, por tu presencia. Te medimos, Señor. Bendice las manos, Señor, de los que te honran. Multiplica su fruto, Señor. Abre las puertas que tengas que abrir, Señor. Dirígelos, oriéntalos, Padre. Llévalos por el camino correcto. Permíteles escuchar siempre tu voz y tu direccionamiento, Señor. Padre Santo, no permitas, Señor, que sean avergonzados. Tú amas al dador alegre, Padre, y siempre lo has bendecido. Demuéstrales, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que sin ti no somos nada. Permíteles, Señor, cuando los multipliques, que te honren, Padre, que te sirvan. Permíteles sentir tu amor. Permíteles sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.
Bueno, feliz fin de semana. Nos vamos ungidos y bendecidos por el poder de la palabra. Prueben a Papito Dios. Pruébenlo, pruébenlo. Negocien con Él. Y quiero oír los testimonios. Amén. Bendiciones. Iglesia real. Real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios. Soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá. Tal y como soy, tal y como eres tú en mí, yo soy en ti, Dios. Papá. Una iglesia real. Una iglesia que habla de ti, tal cual. Porque somos una constante adoración.